Mi propio hijo me abandonó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como si yo fuera un objeto no deseado. «Mamá, espera aquí, vamos a resolver el check-in», dijo Roberto antes de desaparecer con Juliana, su esposa. 3 horas después, entendí que no regresarían. Yo, Elena Vieira, 65 años, profesora jubilada, estaba sola con $200 en la cartera y el corazón destrozado. Lo que no sabían era que esta señora de cabello canoso estaba a punto de demostrar que la experiencia supera la crueldad. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aquella mañana de septiembre, desperté animada. Roberto me había invitado a pasar un fin de semana familiar en la playa. «Mamá, mereces descansar. Hace tiempo que no viajamos juntos». Arreglé mi pequeña maleta y esperé ansiosamente en la puerta de casa. Cuando el coche de Roberto se estacionó, noté algo extraño en el comportamiento de él y de Juliana. Miradas intercambiadas, sonrisas contenidas, conversaciones susurradas. «¿Está todo bien?», pregunté, intentando disimular mi inquietud. «Claro, mamá, solo un poco atrasados», respondió Roberto, evitando mi mirada. En el camino hacia lo que yo pensaba que era el litoral, Juliana sugirió un cambio de planes. «Elena, estábamos pensando en darte una sorpresa. ¿Y si, en lugar de la playa, fuéramos a Cancún? Siempre quisiste conocer el Caribe mexicano, ¿no es así?». Mi corazón se aceleró. «¿Un viaje en avión?». No viajaba desde que mi marido Carlos había fallecido, 5 años atrás. «Sería maravilloso», respondí, genuinamente feliz con la idea. Fue cuando entendí por qué estábamos yendo al aeropuerto. O al menos, fue lo que pensé entender. «Mamá, espera aquí con la maleta. Vamos a hacer el check-in y volvemos enseguida», dijo Roberto, señalando un banco cerca de la entrada de la terminal. «¿No quieres que vaya contigo?», pregunté confundida. «No hace falta». «Tranquila, que lo resolvemos todo rapidísimo», respondió Juliana con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. Se alejaron, conversando en voz baja, y algo en mi interior sonó como una alarma, pero lo ignoré. Al fin y al cabo, era mi hijo, mi único hijo. 1 hora pasó. Después, 2. En la tercera hora, una empleada del aeropuerto se acercó, al ver a una señora sola desde hacía tanto tiempo. «¿La señora está esperando a alguien?». «Mi hijo y mi nuera. Fueron a hacer el check-in», respondí, la voz ya temblorosa por la sospecha que comenzaba a corroerme por dentro. «¿Qué aerolínea?», preguntó ella, amablemente. Fue cuando me di cuenta de que ni siquiera eso sabía. No me habían dicho a dónde íbamos exactamente, qué vuelo, nada. La empleada me acompañó hasta el mostrador de información y después de varios intentos de localizar mi nombre en alguna lista de pasajeros, la dura realidad se impuso. No había ninguna reserva para Elena Vieira en ningún vuelo de aquel día. Intenté llamar a Roberto. Buzón de voz. Mensajes sin respuesta. Después de otra hora intentando contactarlos, recibí un único mensaje. «Mamá, no podíamos más. La casa es nuestra ahora. Dejamos dinero suficiente para que vuelvas al asilo». ¿Asilo? Yo no vivía en ningún asilo. Vivía en mi propia casa, comprada con el sudor del trabajo mío y de Carlos durante 35 años como profesores. La casa que, aparentemente, Roberto ahora consideraba suya. Me senté nuevamente en aquel mismo banco, con las piernas temblorosas, intentando procesar la traición. La gente pasaba apurada, arrastrando maletas, viviendo sus vidas normales mientras mi mundo se desmoronaba. Fue cuando noté un detalle. Mi bolso estaba más ligero. Mis documentos habían desaparecido. Mi identificación, mi CURP, clave única de registro de población, y más alarmante, la escritura de la casa que siempre llevaba conmigo desde la muerte de Carlos, por miedo a perderla. Allí, sola en uno de los lugares más concurridos de Ciudad de México, entendí que había sido víctima no solo de abandono, sino de un golpe meticulosamente planeado por mi propia sangre. Las lágrimas vinieron, inevitables,
Pero algo más fuerte nació dentro de mí: determinación. Soy profesora de historia jubilada. Pasé 40 años enseñando sobre revoluciones, resistencias y superaciones. Era hora de aplicar esas lecciones en mi propia vida. Con los $200 que dejaron conmigo, compré un boleto de autobús de vuelta a casa. Durante las 4 horas de viaje, no lloré más, planeé, porque Roberto y Juliana creían que estaban lidiando con una anciana indefensa. No tenían idea de que acababan de despertar a una guerrera que solo estaba dormida por la comodidad de la confianza familiar. Y ahora, esa guerrera estaba volviendo a casa, no para implorar por un lugar que era suyo por derecho, sino para recuperar todo lo que intentaron robar: mi dignidad, mi casa y principalmente mi independencia. Lo que no esperaban era que esta señora de 65 años hubiera guardado por precaución todas las copias de los documentos en una caja de seguridad del banco. Y más, que yo hubiera documentado cada transferencia sospechosa, cada conversación extraña, cada comportamiento inusual en los últimos meses. Roberto pensaba estar 3 pasos por delante, pero yo, silenciosamente, siempre estuve observando el tablero completo. Mi venganza no sería ruidosa ni impulsiva. Sería calculada, fría y devastadora, como las lecciones de historia que enseñé sobre los grandes estrategas. Y comenzaría exactamente en el momento en que ellos menos lo esperasen, cuando se sintieran seguros de la victoria. El autobús seguía por la carretera mientras yo miraba por la ventana, determinada. Roberto había aprendido mucho conmigo durante la vida, pero claramente no absorbió la lección más importante. Nunca subestimes a una mujer que sobrevivió a todas las tormentas que la vida le impuso. Cuando descendí del autobús aquella noche, mi ciudad parecía diferente. O tal vez era yo quien estaba diferente. No fui a casa inmediatamente. Sabía que Roberto y Juliana estarían allí, saboreando su aparente victoria. En lugar de eso, me dirigí al único lugar donde sabía que encontraría ayuda incondicional: la casa de Margarida, mi amiga de 40 años y ex colega de profesión. «Elena, ¿qué te pasó?», exclamó ella al abrir la puerta y verme parada allí, con una maleta pequeña y ojeras profundas. Durante un té caliente en la acogedora cocina de Margarida, le conté todo. Ella escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos con cada detalle de la traición. «Tienes que ir a la policía ahora mismo», dijo cuando terminé. «No», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Todavía no. Primero necesito entender exactamente lo que hicieron». Aquella misma noche, accedí a mi banca en línea en el notebook de Margarida. Como sospechaba, grandes sumas habían sido transferidas en los últimos meses. Roberto tenía acceso a mis cuentas desde que Carlos había fallecido, para ayudar a administrar mamá, y se aprovechó de ello. Los extractos mostraban compras en tiendas de lujo, pagos de coches, viajes, todo con mi dinero. Pero el golpe principal estaba en documentos que encontré al visitar el banco a la mañana siguiente. Roberto había iniciado un proceso de transferencia de la casa a su nombre, usando un poder notarial que yo nunca firmé. La falsificación era evidente para mí, pero lo suficientemente convincente para un sistema que rara vez cuestiona cuando un hijo dedicado se encarga de los asuntos de la madre anciana. Durante una semana me alojé con Margarida mientras reunía pruebas. Descubrí que Roberto y Juliana habían contratado incluso a un trabajador social para evaluar mi capacidad mental, pagando por un informe falso que sugería que yo sufría de demencia precoz. Esta era la pieza final del rompecabezas: declararme incapaz y asumir el control total sobre mis bienes. «Esto es criminal», comentó Margarida mientras revisábamos los documentos. «Podrías acabar con ellos en la justicia». «Y lo haré», respondí, «pero no solo en la justicia formal. Quiero que sientan cada segundo de la humillación que intentaron imponerme». Busqué al doctor Paulo, un abogado especializado en derecho del adulto mayor que había dado conferencias en la escuela donde yo enseñaba. Él escuchó mi historia con indignación profesional. «Señora Elena, esto es más común de lo que imagina.
La violencia patrimonial contra adultos mayores, especialmente practicada por familiares, es una epidemia silenciosa. Me explicó todas las medidas legales que podríamos tomar, pero también advirtió: el proceso legal puede ser lento. Mientras tanto, ellos continuarán en su casa usando sus recursos. Tengo un plan para eso también, respondí sorprendiéndolo. En los días siguientes, monté mi estrategia. Primero, con la ayuda del doctor Paulo, hicimos una denuncia policial por robo de documentos y falsedad ideológica. Después, conseguimos una orden judicial urgente para bloquear cualquier transacción que involucrara mis bienes. Pero yo sabía que eso no sería suficiente para golpearlos donde realmente importaba, en el orgullo. Roberto siempre fue extremadamente preocupado por su imagen social. Graduado en administración, construyó una carrera como gerente en una empresa respetada, cultivando cuidadosamente la reputación de hombre íntegro y dedicado a la familia. Juliana, por su parte, era activa en grupos de caridad de la iglesia local, siempre publicando en redes sociales sobre valores familiares y cuidado de los ancianos. La hipocresía de ellos sería su propia ruina. Comencé a frecuentar los mismos lugares que ellos: el supermercado donde Juliana hacía las compras, el café cerca del trabajo de Roberto, incluso la iglesia que frecuentaban los domingos. No los abordaba directamente. Solo me hacía visible, descuidada, visiblemente confusa, exactamente la imagen que querían construir de mí. La gente comenzó a notarlo. «Elena, ¿cuánto tiempo? Pensé que estabas viajando, como Roberto comentó», dijo la cajera del supermercado. «¿Viajando? No. Estoy viviendo con una amiga porque mi hijo me quitó la casa», respondí con aire ingenuo. Conversaciones como esta se multiplicaron por la pequeña ciudad. Cuando alguien me preguntaba directamente, yo respondía con hechos simples, sin acusaciones directas. «Fui abandonada en el aeropuerto». «No, no sé por qué». «Sí, mis documentos desaparecieron». «No, no puedo volver a mi casa ahora». En 2 semanas, los primeros resultados aparecieron. Roberto me llamó, furioso. «¿Qué historia es esa que estás esparciendo por la ciudad?» «¿Qué historia, hijo? Solo estoy viviendo mi vida». «La gente está haciendo preguntas en el trabajo». «El pastor me llamó para hablar. Tienes que parar con esto». «¿Parar con qué? ¿De existir? ¿No fue eso lo que quisiste cuando me dejaste en el aeropuerto?» Él colgó abruptamente. 2 días después, Juliana apareció en la casa de Margarida. «Elena, esto tiene que parar», dijo sin saludar. «Estás arruinando nuestra reputación». «Qué interesante», respondí tranquilamente. «Te preocupa más tu reputación que el hecho de que abandonaron a una señora de 65 años en un aeropuerto sin documentos». «¡Fue idea de Roberto!», exclamó ella, revelando la primera grieta en la pareja. «Yo dije que era exagerado, que bastaba con la transferencia de la casa». «¿Entonces admites la transferencia fraudulenta?». Su rostro palideció al darse cuenta del error. «No fue exactamente así». «Fue exactamente así, Juliana. Y tengo pruebas suficientes para mostrar eso a cualquier juez, o pastor, o a tus amigos en la caridad». Ella se fue apresuradamente, pero yo sabía que la semilla de la discordia estaba plantada. El plan estaba funcionando. La tercera fase de mi estrategia involucró a mis exalumnos. Como profesora durante 4 décadas, yo había educado a generaciones en la ciudad. Muchos ocupaban ahora posiciones influyentes. Había periodistas, abogados, funcionarios públicos y empresarios. Organicé un café para matar las nostalgias en la casa de Margarida. 20 exalumnos asistieron, ansiosos por volver a ver a la querida profesora. Entre pasteles y recuerdos, compartí naturalmente mi situación. «No quiero perjudicar a mi hijo», expliqué con lágrimas genuinas. «Solo quiero entender por qué sucedió esto y recuperar lo que es mío por derecho». El efecto fue inmediato. Claudia, editora del periódico local, pidió hacer un reportaje sobre violencia patrimonial contra adultos mayores. Marcos, gerente del banco donde Roberto tenía cuenta,
Se ofreció a verificar irregularidades. Teresa, trabajadora social legítima, prometió hacer un informe verdadero sobre mi capacidad mental. La red de apoyo que construí durante toda la vida estaba ahora movilizándose a mi alrededor, no por venganza, sino por justicia, y por primera vez desde el abandono en el aeropuerto, sentí que no estaba sola en esta batalla. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Marta, suegra de Roberto y madre de Juliana. Elena, necesito verte. Hay cosas que necesitas saber. El encuentro con Marta fue revelador. Nos reunimos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de los conocidos de Roberto y Juliana. Nunca aprobé lo que planearon, comenzó ella, con las manos temblando al sostener la taza de café. Juliana me contó todo hace algunos meses, creyendo que yo la apoyaría. ¿Cómo podría apoyar algo tan cruel? Marta entonces desenrolló una historia que, aunque dolorosa, finalmente tenía sentido. Roberto estaba endeudado. Inversiones arriesgadas, un estilo de vida más allá de sus posibilidades, tarjetas de crédito al límite. La solución más fácil, en su mente, era mi casa, valorada en más de $800,000 y sin hipoteca. El plan inicial era convencerte de vender y vivir con ellos, explicó Marta. Cuando se dieron cuenta de que nunca estarías de acuerdo, decidieron algo más, drástico. ¿Por qué no me contaste antes? Intenté disuadirlos, lo juro. Cuando supe que realmente iban a seguir con eso, te llamé aquella mañana, pero Roberto contestó tu celular. Dijo que estaban saliendo a dar un paseo y que tú llamarías después. Sentí un escalofrío al recordar que, de hecho, no encontré mi celular aquella mañana. Roberto dijo que yo debía haberlo dejado en casa y que no había tiempo para buscar. Después de que supe lo que pasó, me enfermé de preocupación. Pero tenía miedo de involucrarme más, de empeorar las cosas. Cuando vi el reportaje en el periódico de ayer, supe que necesitaba hablar contigo. El reportaje que Claudia escribió, aunque sin citar nombres, describía claramente un caso de violencia patrimonial contra una respetada educadora local. La comunidad estaba indignada. Juliana está destrozada, continuó Marta. Están peleando constantemente. Roberto la culpa por haber hablado conmigo. Ella lo culpa a él por toda la idea. Pero lo peor es lo que hicieron con la casa. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerar. Ya gastaron casi todo el dinero de la hipoteca que hicieron. ¿Hipoteca? Pero la transferencia aún no ha concluido. Usaron documentos falsos, Elena. Un esquema complicado con un notario deshonesto de otra ciudad. Consiguieron una hipoteca de $500,000 contra la propiedad. Sentí la sangre helarse. No solo habían intentado robar mi casa, ya la habían comprometido financieramente. El doctor Paulo me había advertido sobre esa posibilidad, pero no imaginé que conseguirían actuar tan rápido. ¿Dónde está el dinero ahora? Parte fue para pagar deudas, parte para un coche nuevo para Roberto, parte para reformas en la casa, tu casa. El resto, sinceramente, no sé. Salí de aquel encuentro con una mezcla de shock y determinación renovada. Llamé inmediatamente al doctor Paulo. «Necesitamos actuar ahora», dijo él después de escuchar la nueva información. «Vamos al juez hoy mismo con una solicitud de búsqueda y embargo. Tenemos pruebas suficientes de fraude documentado». Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. El juez, sensibilizado con el caso e impresionado con la cantidad de pruebas que habíamos reunido, emitió no solo la orden de búsqueda y embargo, sino también un mandato de desalojo de emergencia contra Roberto y Juliana. «No es común en casos familiares», explicó el doctor Paulo, pero el juez entendió que hay riesgo de dilapidación completa del patrimonio y daños irreparables. A la mañana siguiente, acompañada por oficiales de justicia, policías, el doctor Paulo y, por mi insistencia, Margarida, llegué a la puerta de mi propia casa, un lugar donde viví por 35 años, pero del cual estaba exiliada hacía casi un mes. Roberto abrió la puerta todavía en pijama, con los ojos hinchados de quien no dormía bien hacía días.
Su rostro pasó de la sorpresa al shock cuando vio al grupo detrás de mí. «Mamá, ¿qué significa esto?». El oficial de justicia dio un paso adelante. «Señor Roberto Vieira, estamos aquí para ejecutar una orden judicial de desalojo y búsqueda y embargo. Ustedes tienen 2 horas para reunir pertenencias personales y dejar el inmueble». «Esto es un absurdo», gritó él con el rostro rojo de rabia. «Esta casa es mía». «Me temo que no, señor», respondió el oficial tranquilamente, entregándole los papeles. Todos los documentos de transferencia fueron considerados fraudulentos por el juez. La propiedad pertenece legalmente a la señora Elena Vieira. Juliana apareció detrás de él, pálida. «Roberto, ¿qué está pasando?». «Tu madre nos delató, eso es lo que pasó», acusó él. «¿Mi madre? ¿Qué tiene ella que ver con esto?». Mientras ellos discutían, entré en mi casa. El impacto fue inmediato. Nada estaba como lo dejé. Los muebles antiguos que tanto amaba habían desaparecido, sustituidos por piezas modernas e impersonales. Las paredes amarillas que Carlos y yo pintamos juntos ahora estaban grises. Las fotos de familia, mis libros, mis recuerdos, todo había sido removido o relegado a cajas que encontré apiladas en el garaje. «¿Qué hicieron con mis cosas?», pregunté, con la voz temblorosa. «Renovamos, mamá», respondió Roberto, intentando sonar razonable a pesar de la situación. «Esta casa necesitaba una actualización. Te hicimos un favor». «¿Un favor?». Miré a mi alrededor, al hogar que no reconocía más. «¿Llamas a esto un favor? ¿Destruir mis recuerdos? ¿Borrar los rastros de tu padre de esta casa?». Por primera vez, vi un destello de vergüenza en sus ojos. Fue momentáneo, rápidamente sustituido por la defensiva habitual. La señora nunca entendió de decoración moderna. Esto aquí era un museo. Nadie vive así hoy en día. Los policías y el oficial de justicia comenzaron el proceso formal, inventariando ítems, verificando documentos. Juliana, en pánico, corría de un lado a otro juntando ropa y objetos personales. Roberto, después de algunas tentativas inútiles más de argumentar, se encerró en el escritorio con el celular, probablemente llamando a algún abogado. Margarida puso el brazo alrededor de mis hombros. «Está todo bien, Helena. Vas a recuperar tu casa. La decoración puede ser rehecha». «No son solo los muebles», respondí, las lágrimas finalmente venciendo mi determinación. «Es la sensación de violación. Ellos no solo intentaron tomar mi casa, intentaron borrar mi existencia de ella». Los oficiales encontraron todos los documentos que Roberto había escondido, incluyendo mis originales y las falsificaciones que él creó. También encontraron extractos bancarios detallando los gastos con el dinero de la hipoteca fraudulenta. $150,000 en deudas personales, $200,000 en un coche de lujo que ahora sería incautado, $100,000 en mobiliario nuevo y reformas, y $50,000 en una cuenta en las Bahamas recién abierta. 2 horas después, como estipulado en la orden judicial, Roberto y Juliana salieron cargando solo maletas con ropa y artículos personales. El coche nuevo fue remolcado. Los muebles quedarían hasta la resolución completa del proceso, ya que técnicamente fueron comprados con dinero obtenido fraudulentamente contra mi propiedad. «Esto no va a quedar así», amenazó Roberto al salir. «Te vas a arrepentir, madre». «Yo ya me arrepiento, hijo», respondí con una calma sorprendente. «Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo. Me arrepiento de haber confiado ciegamente en ti. Pero principalmente, me arrepiento de haber fallado como madre al punto de que tú creyeras aceptable hacer esto con la persona que te dio la vida». Él no respondió. Con una última mirada de desprecio, entró en el taxi donde Juliana ya lo esperaba, llorando. Cuando todos se fueron, los oficiales, los policías, incluso Margarida, que prometió volver más tarde con comida, me quedé sola en mi casa transformada. Me senté en el sofá desconocido y lloré. Lloré por el tiempo perdido, por la confianza traicionada,
por los años de recuerdos que intentaron borrar de las paredes. Pero principalmente, lloré por el hijo que pensé haber criado versus el hombre que él se reveló ser. Después de agotar las lágrimas, me levanté y comencé a explorar cada rincón de la casa, recordando cómo era antes, planeando cómo sería de nuevo. En el cuarto que fue de Roberto en la adolescencia, encontré las cajas con los álbumes de familia que ellos no tuvieron el coraje de tirar. Me senté en el suelo, hojeando fotos de un niño sonriente que un día conocí, intentando entender dónde todo salió mal. Fue cuando encontré, escondido entre las páginas de un álbum antiguo, un sobre amarillento dirigido a mí con la caligrafía inconfundible de Carlos. Mi marido, siempre previsor, había dejado una carta que yo nunca supe que existía, probablemente escondida por Roberto tan pronto como la encontró. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer palabras escritas 5 años atrás, pero que parecían dolorosamente proféticas para el momento actual. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya partí y que algo serio sucedió para que la encuentres. Espero que haya sido por casualidad, durante una limpieza nostálgica y no por necesidad. Pero conozco a nuestro hijo mejor de lo que piensas y temo que un día esta carta pueda ser necesaria. Roberto siempre fue ambicioso desde niño. ¿Recuerdas cómo contaba las monedas de la alcancía todas las noches? ¿Cómo se quedaba fascinado con las casas grandes cuando pasábamos en coche por los barrios ricos? Al principio, nos parecía admirable, un niño con visión, determinación. Pero a lo largo de los años vi algo que tú, con tu corazón de madre, tal vez te has negado a ver. La ambición de él no tenía límites éticos. Las pequeñas señales estaban allí. El dinero que desaparecía de tu cartera, las mentiras sobre las notas en la escuela, la manera como trataba a los compañeros menos favorecidos. Intenté corregirlo, pero tú siempre creíste que yo era demasiado duro. Es solo un niño, decías, pero los niños crecen, Helena, y se convierten en los hombres que formamos. En los últimos años, Roberto me buscó varias veces para discutir planeación sucesoria, como él llamaba. Quería saber exactamente el valor de la casa, de los ahorros, de las pólizas de seguro. Al principio, creí que era preocupación legítima por nuestro bienestar. Después, me di cuenta de que era cálculo. Por eso tomé algunas precauciones que tú no sabes. Primero, registré todo exclusivamente a tu nombre después de mi jubilación. La casa, el coche, los ahorros, todo está registrado solo como tuyo, no como nuestro. Esto impide que la mitad vaya automáticamente a Roberto como herencia mía. Segundo, abrí una cuenta a tu nombre en el Banco de la Seguridad, sucursal central, que Roberto desconoce. Transferí allí una cantidad significativa. No todo, pues eso despertaría sospechas, pero lo suficiente para garantizar tu independencia en caso de que algo suceda. La contraseña es nuestro aniversario de bodas, seguido por el código que usábamos en la puerta de la sala de profesores. ¿Recuerdas? Tercero, y tal vez más importante, contraté discretamente al doctor Paulo Méndez para ser tu abogado en caso de necesidad. Él tiene copias de todos los documentos importantes e instrucciones para ayudarte si Roberto intenta algo. El número de él está grabado en aquel llavero de madera que te di en nuestro último aniversario. No es solo decorativo. Elena, sé que te estás preguntando por qué nunca te conté sobre estas sospechas. La verdad es que no estaba seguro, y la idea de envenenar tu relación con nuestro único hijo me parecía demasiado cruel. Tal vez estoy equivocado. Tal vez Roberto sea exactamente el hijo amoroso que tú crees que es, y esta carta nunca sea necesaria. Recé para que así fuera. Pero si estás leyendo esto en un momento de crisis, debes saber que no estás sola. Siempre fuiste más fuerte de lo que piensas, Elena. Fuiste tú quien enfrentó a la dirección de la escuela cuando intentaron censurar tus materiales sobre la dictadura. Fuiste tú quien organizó la huelga del 89 que garantizó nuestros derechos. Fuiste tú quien educó a generaciones de jóvenes a pensar críticamente. Usa esa fuerza ahora. No permitas que el dolor o la traición te definan.
lucha por lo que es tuyo, pero no pierdas tu esencia en el proceso. La venganza puede parecer dulce, pero la justicia verdadera es más satisfactoria y te permitirá dormir en paz. Y recuerda siempre, nuestro valor no está en la casa o en los ahorros. Está en las vidas que tocamos, en los alumnos que inspiramos, en el amor que compartimos. Eso nadie puede robártelo. Con todo mi amor, hoy y siempre, Carlos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras doblaba cuidadosamente la carta. Carlos, incluso ausente desde hacía 5 años, todavía cuidaba de mí. Todavía me protegía. Y más importante, me recordaba quién era yo realmente. Sequé las lágrimas y tomé el llavero de madera que usaba desde que Carlos me lo dio, pero nunca había examinado con atención. Girándolo en mis manos, noté una pequeña protuberancia. La presioné y un compartimento secreto se abrió, revelando un pequeño papel con un número de teléfono, exactamente el mismo de la tarjeta que el doctor Paulo me había dado semanas atrás. Carlos había previsto todo. ¿Y aquella cuenta bancaria desconocida? ¿Seguiría existiendo? Con las manos temblando, marqué el número del Banco de la Seguridad. Me gustaría verificar una cuenta a mi nombre, Elena Vieira. La cuenta habría sido abierta hace aproximadamente 5 años por mi difunto marido, Carlos Vieira. Después de algunas verificaciones de seguridad, la asistente confirmó: «Sí, señora Elena, la cuenta está activa y tiene un saldo actual de $387,942,153 con los intereses acumulados». Casi dejo caer el teléfono. Carlos no solo había previsto los problemas, me había dado los medios para resolverlos. Con ese dinero podría restaurar la casa, recuperar muebles similares a los que perdí, y todavía me sobraría para vivir cómodamente durante años. Aquella noche dormí en el cuarto de huéspedes, ya que mi cuarto había sido completamente remodelado con una cama extraña y decoración impersonal. Pero, por primera vez en semanas, dormí profundamente, con la carta de Carlos bajo la almohada y un plan claro para el futuro. A la mañana siguiente, comencé la reconstrucción. Llamé al doctor Paulo para informarle sobre la cuenta secreta y discutir los próximos pasos legales. La hipoteca fraudulenta sería impugnada, y aunque el proceso podría tardar, las posibilidades eran buenas, considerando las pruebas contundentes de fraude. El banco que concedió la hipoteca tendrá que asumir la pérdida, explicó el doctor Paulo. No realizaron la debida diligencia al verificar los documentos. La casa permanecerá tuya, sin deudas. Enseguida llamé a Margarida y a otras amigas profesoras. En pocas horas, ellas organizaron un voluntariado de limpieza y reorganización. Más de 10 excolegas aparecieron, trayendo comida, productos de limpieza y algo aún más valioso: solidaridad. «Vamos a limpiar esa energía negativa de tu casa, Elena», dijo Lourdes, mi amiga de 30 años, abriendo todas las ventanas. Mientras las mujeres trabajaban, les conté sobre la carta de Carlos. No había vergüenza en compartir la historia ahora. La ciudad entera ya sabía sobre el golpe de Roberto a través del reportaje del periódico. «Carlos siempre fue un hombre prudente», comentó Ivone, que también había conocido a mi marido. «Siempre decía que esperaba lo mejor de las personas, pero se preparaba para lo peor». «Quisiera que él estuviera aquí», confesé, sintiendo su falta con renovada intensidad. «Él está, querida», respondió Lourdes, señalando mi corazón. Y por la carta, parece que nunca se fue realmente. Durante las semanas siguientes me dediqué a recuperar mi casa. No podría restaurarla exactamente como era. Algunos objetos eran irreemplazables, como el sillón donde Carlos leía el periódico o el reloj de pared que ganamos de regalo de bodas. Pero podía crear un nuevo hogar que honrara el pasado mientras miraba hacia el futuro. Contraté a un carpintero para recrear la mesa del comedor, lo más parecida posible a la original. Compré nuevas estanterías para mis libros, que afortunadamente estaban solo empacados y no destruidos. Recuperé algunas piezas antiguas en la tienda de antigüedades de la ciudad
y complementé con muebles nuevos que realmente me gustaban, no los que Roberto y Juliana habían elegido. El caso en la justicia avanzaba. La investigación reveló que el esquema era aún más complejo de lo que imaginábamos. El notario deshonesto había facilitado transferencias fraudulentas en al menos 6 otros casos, todos involucrando a adultos mayores. La historia acabó en los periódicos regionales e incluso en un programa de televisión sobre crímenes financieros. Roberto y Juliana estaban enfrentando no solo un proceso civil, sino también acusaciones criminales. Marta me informaba ocasionalmente sobre la situación de ellos. Vivían separados ahora, cada uno culpando al otro por el fracaso del plan. Roberto había perdido el empleo debido al escándalo, y Juliana estaba siendo evitada por los círculos sociales que tanto valoraba. 3 meses después de recuperar mi casa, recibí una llamada inesperada. «Mamá, soy yo». La voz de Roberto sonó extraña, derrotada. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «Hola, Roberto. Necesito verte, por favor». «¿Por qué?» «Tengo una audiencia mañana. Puedo recibir 5 años de prisión». Entonces era eso. Él no estaba arrepentido, estaba desesperado. «¿Y qué esperas que yo haga?» «Si retiraras las acusaciones, si dijeras que fue todo un malentendido». «No puedo hacer eso, Roberto. No fue un malentendido». Silencio en la línea. Luego, «Por el amor de Dios, madre, soy tu hijo. ¿Vas a dejar que tu único hijo vaya a la cárcel?» La pregunta flotó en el aire por algunos instantes. Casi cedí. El instinto maternal es poderoso. Pero entonces recordé la carta de Carlos, la premeditación de Roberto, el aeropuerto, los 3 meses de angustia y humillación. ¿Pensaste en eso cuando me abandonaste en el aeropuerto? ¿Cuando falsificaste mi firma? ¿Cuando planeaste enviarme a un asilo? Yo no estaba pensando bien. Estábamos endeudados, desesperados. ¿Y cuál sería tu solución si yo no hubiera descubierto? ¿Dejarme en la calle? ¿O peor? Él no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Roberto, tú elegiste este camino. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Entonces es así? ¿Sin perdón, sin segunda oportunidad? Respiré hondo antes de responder. El perdón es una jornada, no un evento. Tal vez un día consiga perdonarte completamente. Pero la confianza es diferente. Necesita ser reconquistada con acciones, no con palabras desesperadas cuando estás acorralado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, la voz ahora embargada. Quiero que asumas responsabilidad por lo que hiciste. Enfrenta las consecuencias legales. Reflexiona sobre tus elecciones. Y cuando estés realmente listo para una reconciliación auténtica, no por necesidad, sino por verdadero arrepentimiento, entonces podemos hablar de nuevo. Colgué el teléfono con manos temblorosas, lágrimas silenciosas escurriendo por mi rostro. A pesar de todo, él todavía era mi hijo, el niño que cargué por 9 meses, que enseñé a andar, a leer, a soñar. Dolía profundamente negarle lo que pedía. Pero sería aún más doloroso permitir que escapara de las consecuencias de sus acciones sin arrepentimiento real. Eso solo reforzaría que el comportamiento era aceptable. En la semana siguiente, acompañada por el doctor Paulo, asistí a la audiencia. Roberto me vio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la suya, avergonzado. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión con posibilidad de régimen semiabierto después de 8 meses, restitución financiera completa y servicio comunitario después de la liberación. Juliana recibió una sentencia suspendida con servicio comunitario obligatorio, ya que las pruebas sugerían que, aunque cómplice, ella había sido menos activa en la planeación. Marta me agradeció por no pedir pena máxima para su hija. Ella se equivocó gravemente, pero creo que aprendió la lección. 6 meses pasaron. Mi casa estaba completamente restaurada, no como copia exacta de lo que fue, sino como un nuevo hogar que reflejaba tanto mis recuerdos como mi nueva realidad.
volví a dar clases como voluntaria en un proyecto para alfabetización de adultos mayores. Encontré propósito en ayudar a personas que, como yo, frecuentemente son subestimadas por la sociedad. Una tarde, recibiendo a mis alumnos para un té conmemorativo al final del semestre, oí el timbre. Era Marta. «Helena, disculpa aparecer sin avisar. Roberto me pidió que te entregara esto». Me extendió un sobre simple con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi hijo. Le agradecí y lo guardé para leer después de que mis invitados se fueran. Por la noche, sola en el balcón que había reformado con colores vibrantes, una elección que el antiguo Roberto habría criticado como cosa de vieja, abrí el sobre. La carta de Roberto era extensa, escrita a mano en varias páginas. Diferente de las comunicaciones rápidas y digitales que él siempre prefirió, el esfuerzo de escribir manualmente ya indicaba un cambio. «Mamá, escribo esta carta desde el lugar más improbable, una celda de prisión que comparto con otros 3 hombres. Nunca imaginé estar aquí, pero tal vez este sea exactamente el lugar donde yo necesitaba estar para finalmente ver la verdad. En los primeros meses, culpé a todos menos a mí mismo. Culpé a Juliana por no haber sido lo suficientemente discreta. Culpé al notario por no haber hecho documentos más convincentes. Culpé a la señora por haber sido demasiado lista para una anciana. Sí, llegué a ese nivel de distorsión. Entonces, durante una sesión de terapia obligatoria, parte de mi sentencia, el psicólogo me hizo una pregunta simple. ¿Qué hizo tu madre para merecer lo que tú planeaste para ella? Me quedé en silencio por mucho tiempo, buscando justificaciones. La señora era terca con el dinero. No entendía nuestras necesidades modernas. Estaba demasiado apegada a aquella casa antigua. Pero cuanto más intentaba justificar, más vacías sonaban mis excusas. La verdad, que estoy finalmente listo para admitir, es que la señora no hizo nada para merecer mi traición. Por el contrario, dedicó su vida a darme educación, amor, oportunidades. Sacrificó sus propios sueños para que yo pudiera realizar los míos. ¿Y cómo retribuí? Con avaricia, manipulación y crueldad. El psicólogo me ayudó a entender que mi comportamiento no comenzó de la nada. Siempre estuve obsesionado por el estatus, por las apariencias. Creía que merecía más, que las reglas normales no se aplicaban a mí, que el fin justificaba los medios. Culpé a mis problemas financieros, pero la verdad es que mi avaricia era insaciable. Aunque tuviéramos 5 casas como la tuya, yo probablemente todavía querría más. Hoy entiendo que el plan de abandonarte en el aeropuerto no fue solo criminal, fue inhumano. Dejar a mi propia madre, de 65 años, sin documentos, sin apoyo, como si fuera un objeto descartable. ¿Cómo pude? ¿Cómo me convertí en este monstruo? No espero tu perdón. Sinceramente no creo que lo merezca. Pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en una persona mejor. Alguien que pueda un día mirarse al espejo sin vergüenza. Alguien que honre el sacrificio que la señora y mi padre hicieron por mí, en lugar de traicionarlo. Si un día, cuando yo salga de aquí, la señora permite que yo demuestre este arrepentimiento con acciones, seré eternamente agradecido. Si no, lo entenderé. En ambos casos, pasaré el resto de la vida intentando compensar el mal que causé, a ti y a todos los que lastimé con mi arrogancia y egoísmo. Con profundo arrepentimiento y respeto tardío, Roberto. Leí la carta 3 veces, las emociones oscilando entre escepticismo, esperanza, dolor y un tímido alivio. ¿Sería sincero o solo otra manipulación de un hombre desesperado por mejorar su situación? No tenía respuestas todavía, solo la certeza de que necesitaba tiempo para procesar esas palabras. Guardé la carta en la gaveta del escritorio y decidí que no respondería inmediatamente. El tiempo diría si el arrepentimiento de Roberto era genuino. En las semanas siguientes recibí 2 cartas más de él. No mencionaban perdón o peticiones, solo compartían reflexiones sobre su infancia, recuerdos de momentos familiares y observaciones sobre su proceso terapéutico en la prisión.
Parecía estar realmente haciendo un trabajo interno, aunque fuera imposible tener certeza a distancia. Después de 3 meses de correspondencia unilateral, decidí responder. Mi carta fue breve. Roberto, recibí tus cartas. No puedo decir que estoy lista para perdonar completamente, pero reconozco tus esfuerzos para reflexionar sobre tus acciones. Eso es un comienzo. Me preguntas sobre mi día a día. Retomé la enseñanza como voluntaria. Estoy ayudando a adultos mayores a aprender a leer y escribir. Es gratificante ver a personas de mi edad o mayores descubriendo nuevos mundos a través de las palabras. La casa está diferente ahora. No intenté recrear exactamente lo que era antes. Algunas cosas, cuando se rompen, no vuelven a la forma original. Pero creamos algo nuevo a partir de los fragmentos. Encontré la carta que tu padre dejó para mí. Él siempre fue más perspicaz sobre ti de lo que yo quise admitir. Tal vez ambos fallamos contigo de maneras diferentes. Él siendo demasiado duro, yo demasiado permisiva. Los extremos rara vez producen equilibrio. No sé qué le depara el futuro a nuestra relación. Por ahora, estoy dispuesta a continuar esta correspondencia, un paso a la vez. Elena. Nuestro intercambio de cartas continuó por meses. Gradualmente, Roberto comenzó a hacer preguntas sobre Carlos, sobre nuestra vida antes de que él naciera, sobre elecciones que hicimos como padres. Me di cuenta de que, tal vez por primera vez, él estaba realmente interesado en entender quiénes éramos como personas, no solo como figuras parentales que existían para atender sus necesidades. 8 meses después de su prisión, Roberto consiguió la progresión al régimen semiabierto. Podía trabajar durante el día, volviendo a la prisión por la noche. Consiguió un empleo como asistente administrativo en una pequeña empresa. Nada comparado con el cargo gerencial que tenía antes, pero era un nuevo comienzo. Fue cuando recibí una llamada de él. «Mamá, ¿puedo visitarte el próximo domingo? Entiendo si es muy pronto». Hesité. ¿Estaba lista para verlo personalmente? ¿Para enfrentar al hijo que había planeado mi exilio? «Ven a almorzar», respondí finalmente. Mediodía. El domingo llegó con una ansiedad casi palpable. Preparé una comida simple: arroz, frijoles, la lasaña que a él le gustaba en la infancia. Nada extravagante, pero suficiente para indicar que no era solo una visita formal. A las 11:55 sonó el timbre. Roberto estaba puntual, algo raro en el pasado. Abrí la puerta y el shock fue inmediato. Mi hijo había cambiado drásticamente. Más delgado, cabellos canosos en las sienes que no estaban allí antes, ojeras profundas. Los 8 meses de prisión habían cobrado su precio físico. Pero fue su mirada lo que más me impactó. Los ojos arrogantes que siempre parecían evaluar todo con desdén, ahora estaban bajos, casi humildes. «Hola, mamá», dijo simplemente, sin intentar un abrazo, respetando el espacio que yo no había ofrecido todavía. «Entra, Roberto». Él me siguió hasta la sala, mirando a su alrededor con curiosidad. La casa está diferente, más colorida. Sí, decidí que era hora de cambios. Combina contigo. Siempre te gustaron los colores vivos, recuerdo tu ropa de profesora. Este comentario me sorprendió. Roberto raramente notaba detalles sobre mí. El almuerzo comenzó tenso, con conversaciones superficiales sobre el clima, las noticias, mi trabajo voluntario. Evitábamos al elefante en la sala. Todo lo que había sucedido, todo lo que todavía necesitábamos procesar. Fue Roberto quien finalmente rompió la barrera. «Mamá, sé que las palabras no son suficientes, pero necesito decirte personalmente. Lo siento mucho, profunda, verdaderamente arrepentido». Puse los cubiertos en la mesa, observándolo atentamente. «¿Por qué, Roberto?» Es lo que nunca entendí. ¿Por qué llegar a tal extremo? Podrías haber pedido ayuda financiera. Podrías haber sido honesto sobre tus dificultades. Él respiró hondo, los ojos fijos en la comida que apenas había tocado. No fue solo por dinero,
aunque me convencí de eso en la época. Fue orgullo, vergüenza. No conseguía admitir que había fracasado financieramente, que había tomado malas decisiones. Era más fácil tomar lo que creía que merecía que admitir que no lo merecía. ¿Y eso justificaba abandonarme como basura? Nada lo justifica, respondió inmediatamente. Absolutamente nada. Me convertí en un monstruo, mamá. Construí una fortaleza de justificaciones. Me convencí de que estaba haciendo lo necesario, que en el fondo la señora estaría bien, que tal vez sería incluso mejor para ti estar en un lugar adecuado para tu edad. Un asilo. Sí, me mentí a mí mismo que sería un lugar bueno, confortable. Pero la verdad es que ni siquiera investigué lugares. No me importó realmente tu bienestar. Solo quería tu dinero y tu casa. La honestidad brutal me tomó desprevenida. No había más excusas, solo la verdad cruda. ¿Qué cambió, Roberto? ¿Cómo sé que esto no es solo otro plan, otra manipulación? Él levantó los ojos, encontrando los míos por primera vez. No puedes saberlo con certeza. Yo mismo estoy aprendiendo a confiar en ese cambio. Todo lo que puedo ofrecer son acciones consistentes a lo largo del tiempo, no promesas vacías. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, cada uno absorbiendo el peso de aquella conversación. ¿Qué pasó con Juliana?, pregunté finalmente, cambiando ligeramente el tema. Nos divorciamos. Ella volvió a la casa de su madre permanentemente. Está haciendo terapia también. ¿Y tu futuro? ¿Tienes planes? Estoy reconstruyendo desde cero. Cuando termine mi pena, pretendo trabajar con educación financiera para personas endeudadas, usar mi propia historia como alerta, mostrar que la avaricia y los atajos ilegales solo llevan a la destrucción. Asentí, todavía cautelosa, pero notando la ausencia de grandiosidad en sus planes. Una buena señal. El antiguo Roberto habría hablado de reconstruir un imperio, de probarles a todos que todavía era exitoso. Cuando él estaba a punto de irse, al final de la tarde, se detuvo en la puerta. «Mamá, no espero volver a nuestra antigua relación. Sé que rompí algo precioso e irreemplazable, pero si me lo permites, me gustaría construir algo nuevo. No como hijo que exige, sino como persona que respeta a otra persona. Un paso a la vez». «Un paso a la vez», concordé. «Es todo lo que puedo ofrecer ahora». Él asintió, aceptando esos términos limitados con una humildad que jamás había demostrado antes. En los meses siguientes, Roberto cumplió su palabra. Visitas quincenales, siempre respetuosas, siempre manteniendo distancia emocional apropiada. Pequeños gestos. Arreglar un grifo roto, ayudar a cargar compras pesadas, sin exigir reconocimiento o gratitud. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con comportamiento compulsivo financiero. Inició un blog anónimo compartiendo su jornada de recuperación y alertando sobre los peligros de la avaricia descontrolada. Un año después de su liberación definitiva, recibí una invitación inesperada. Roberto había organizado una ceremonia de graduación para los adultos mayores del proyecto de alfabetización donde yo trabajaba. Consiguió donaciones de empresas locales, organizó un pequeño cóctel, certificados impresos, incluso un fotógrafo voluntario. ¿Por qué?, pregunté cuando él me contó sobre la sorpresa. Porque tu trabajo importa, porque esas personas merecen reconocimiento, porque quiero apoyar lo que es importante para ti, sin tomar para mí, sin controlar, solo contribuyendo. La ceremonia fue un éxito. 20 adultos mayores, entre 70 y 92 años, recibiendo sus certificados de alfabetización, muchos llorando por finalmente poder leer y escribir. Roberto permaneció discretamente entre bastidores, ayudando con la logística, nunca buscando crédito o atención. Al final de la noche, mientras los invitados se iban, lo encontré organizando las sillas. «Gracias por esto», dije sinceramente. Significó mucho para ellos y para mí. «Fue un placer, mamá». Verte enseñar es inspirador, siempre lo fue. Una pequeña chispa de reconexión genuina se encendió entre nosotros en aquel momento.
No perdón completo, no confianza irrestricta. Esas, tal vez, nunca regresarían íntegramente. Pero algo nuevo y frágil comenzaba a crecer en los escombros de lo que habíamos perdido. Hoy, 3 años después del fatídico abandono en el aeropuerto, nuestra relación continúa en evolución. Roberto vive en un apartamento modesto, trabaja en una ONG de educación financiera y mantiene una vida simple. No intentamos fingir que el pasado no sucedió. Él está siempre presente, como una cicatriz que ocasionalmente duele cuando el tiempo cambia. Pero aprendimos a construir algo alrededor de esa cicatriz. No una relación madre-hijo tradicional, sino una conexión entre dos personas adultas que reconocen tanto el daño como la posibilidad de cura. En cuanto a mí, aquella señora abandonada en el aeropuerto con $200 en la cartera ya no existe. En su lugar está una mujer de 68 años que descubrió su propia fuerza, que reconstruyó su vida en sus propios términos, que aprendió que incluso en las mayores traiciones pueden existir semillas de transformación. Mi casa ahora es verdaderamente mía, no solo legalmente, sino espiritualmente. Cada rincón refleja mis elecciones, mis gustos, mis historias. Las fotografías de Carlos continúan en las paredes, pero también hay nuevos cuadros, de viajes que hice sola, de celebraciones con mis alumnos adultos mayores, de momentos que representan mi independencia reconquistada. Y en la mesa de noche guardo 2 cartas. Una de Carlos, recordándome que siempre fui más fuerte de lo que pensé. Y una de Roberto, un recordatorio de que incluso las relaciones más dañadas pueden encontrar nuevos caminos, si hay coraje para enfrentar la verdad y persistencia para reconstruir ladrillo a ladrillo. La traición nunca desaparece completamente, se vuelve parte de la historia, un capítulo doloroso pero instructivo. Y tal vez sea esa la mayor lección que aprendí. Nuestro valor no está en nunca caer, sino en cómo nos levantamos después de la caída. No está en nunca ser traicionados, sino en cómo reconstruimos nuestra dignidad a pesar de la traición. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.